Por favor, abran sus Biblias al libro de Habacuc. Esta mañana vamos a estudiar capítulo 2, pero quiero mencionar algunas partes de capítulo 1. Habacuc. Hace unos años prediqué 3 sermones de este libro y en inglés estoy predicando esos 3 sermones y esta mañana estamos en capítulo 2. El domingo que viene vamos a regresar a 1 de Pedro. Pero puesto que Campbell no puede predicar, estoy llenando el espacio con Habacuc. Y el libro del profeta de Habacuc solamente tiene 3 capítulos y en capítulo 1 Habacuc está preguntando a Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Cuál es la petición o por qué clama Habacuc? Habacuc clama a Dios porque Israel o Judá, el pueblo de Dios, es pecaminoso, violento. Y Habacuc quiere saber por qué es Dios que tú no haces nada para juzgar a tu pueblo, para tratar con tu pueblo. Y Dios responde y dice: Habacuc, sí estoy haciendo algo. Voy a enviar a los caldeos, los babilonios, a venir y atacar y juzgar a Israel, a Judá. Y Habacuc por eso está confuso, no entiende por qué, oh Dios, usarías un pueblo aún más pecaminoso para juzgarnos a nosotros. Los babilonios son idólatras. Si ellos tienen una victoria contra nosotros, ellos van a adorar a sus armamentos, a sus herramientas de guerra. Ellos no van a adorar a Dios, no van a dar gloria a Dios. Dice en capítulo 1, versículo 16: por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Los caldeos van a enredar a los pueblos de la tierra y luego van a dar gloria a su red, dice Habacuc. ¿Por qué Dios? Habacuc no entiende. ¿Por qué usaría Dios a un pueblo pecaminoso como los caldeos o los babilonios para juzgar a su pueblo Israel? Habacuc está luchando con estas preguntas y las noticias que Dios le ha dado acerca de los babilonios. Entonces estamos en capítulo 2 y Dios va a explicar a Habacuc, en cierta manera, Dios va a explicar qué está haciendo y por qué. Leamos entonces capítulo 2 de Habacuc. Habacuc, capítulo 2. En mi guardia estaré de pie y sobre la fortaleza estaré firme. Vigilaré para ver qué dirá y qué tiene que responder a mi queja. Habacuc entonces está esperando la respuesta del Señor. Entonces el Señor me respondió diciendo: escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Y aunque el traidor se enriquezca, no prosperará el hombre arrogante. Ensanchará su garganta como el Seol, será como la muerte y no se saciará. Reúne hacia él todas las naciones, congrega hacia él todos los pueblos. Pero ¿no han de levantar todos estos la voz contra él con refranes y sarcasmos? Le dirán: ay del que multiplica lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo ha de amontonar sobre sí las prendas empeñadas? ¿No se habrán de levantar súbitamente tus acreedores, y se despertarán los que te opriman, y serás para ellos objeto de rapiña? Porque has despojado a muchas naciones.
Todos los demás pueblos te despojarán a ti, a causa de la sangre humana y de la violencia hecha a la tierra, a las ciudades y a todos los que habitaban en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, poniendo en alto su nido para escaparse de mano de la calamidad. Has tomado consejo vergonzoso para tu casa. Has arruinado a muchos pueblos y has corrompido tu vida. Por eso la piedra clamará desde el muro y la viga del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que establece la aldea con iniquidad. ¿Acaso esto no proviene del Señor de los ejércitos? Los pueblos habrán trabajado para el fuego y las naciones se habrán fatigado para nada. Porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su compañero del cáliz de su ira y lo embriaga para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y atúrdete. La copa que está en la mano derecha del Señor se volverá contra ti, y la desgracia caerá sobre tu gloria. Porque sobre ti caerá la violencia hecha al Líbano, y el despojo de las fieras te abatirá a causa de la sangre humana y de la violencia hecha a la tierra, a las ciudades y a todos los que habitaban en ellas. ¿De qué sirve la escultura que talla el escultor? ¿De qué sirve la imagen de fundición si es maestra de engaño para que el escultor confíe en su obra haciendo ídolos mudos? Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y de plata, no hay espíritu dentro de él. Pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pues hermanos, para estudiar este capítulo vamos a pasar por 7 puntos. 7 puntos. Número 1. Vemos en Habacuc capítulo 2 que Dios proclama que las victorias de los babilonios cesarán. No van a tener victoria para siempre. No van a prosperar para siempre. En versículo 3, Dios dice que aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. La visión sí se cumplirá. ¿Cuál es la visión? La caída de los babilonios. Entonces Dios le promete a Habacuc, aun si les doy a ellos victoria, en este caso no van a ser victoriosos para siempre. Sus victorias cesarán, habrá un fin a la maldad de los babilonios. Entonces Habacuc puede descansar en el sentido que Dios no va a permitir que la maldad de los babilonios crezca y aumente para siempre. No, habrá un límite. Dios va a poner límites en la maldad y el pecado de los babilonios. Porque en la mente de Habacuc, en capítulo 1, esta maldad dirigirá a más maldad y a más maldad y a más maldad. Y Dios dice, no, yo pongo límites y fines en la maldad que yo permito, en la maldad de los babilonios que yo permito. Sus victorias cesarán. Segundo, Dios le promete a Habacuc en versículos 4 y 5 que sí, les voy a dar prosperidad a los babilonios, les voy a permitir tener victoria, pero su prosperidad no les dará satisfacción. No va a satisfacer a los babilonios. Al contrario, su prosperidad, sus victorias les serán una maldición. Dios dice que ellos son soberbios, son arrogantes. Dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, dentro de sí está envanecido, se enriquece, pero no prospera el hombre arrogante. Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Pero versículo 5, ¿qué dice? Ensanchará su garganta como el Seol, será como la muerte y no se saciará.
no se saciará. Reúne hacia él todas las naciones, etc. Pero entonces, pues vamos a regresar a esto. Pero para ahora, el punto es que querrán más y jamás estarán satisfechos. La metáfora es la muerte y el Seol. Los hombres mueren y Seol colecta sus almas. Y los hombres mueren y mueren y mueren y Seol jamás se llena. Acepta más y más almas, más y más almas. Dios dice, los babilonios y su deseo para más es igual. Quieren más, pero jamás están satisfechos, no se llenan. Y esto les será entonces una maldición. La misma metáfora se usa en Proverbios 27:20. Dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así nunca se sacian los ojos del hombre. Así como las almas de los hombres muertos no llenan el Seol, tampoco puede llenar el hombre su alma con las cosas de la tierra. Entonces, si los babilonios tienen victoria en Jerusalén y en otras ciudades, Habacuc ahora sabe, para ellos no estarán satisfechos con esto. No les va a ser una bendición, sino una maldición. También en versículo 5, no aparece en la traducción en español. Nosotros lo tenemos como, aunque el traidor se enriquezca. En inglés o en otras traducciones dice, el vino es un traidor. Y la metáfora ya es que el vino, si uno toma vino, en ciertas cantidades es bueno. Pero el vino, si uno quiere más y más y más, entonces el vino se convierte en un traidor. No te bendice, se convierte en una maldición cuando uno se emborracha con el vino. Entonces, así como el que toma vino y no toma con control o con moderación, si uno toma a la borrachera, entonces el vino se convierte de una bendición a una maldición porque uno quiere más y más y más. Hay dos metáforas entonces, el borracho y la muerte. El borracho quiere más y más y no está satisfecho. No hay un borracho que dice, es suficiente. No, el punto del borracho es emborracharse con más y más y más. Así también la muerte, con más almas y más almas no se satisface, quiere más y más y más. Los babilonios serán iguales. Habacuc ahora está empezando a entender, si Dios les da prosperidad o victoria, esto no significa que ellos van a estar felices y bendecidos. No, sus victorias cesarán y sus victorias les serán una maldición, no una bendición. Número 3. Las atrocidades de los babilonios no quedarán sin castigo. No quedarán sin castigo. Eso es el punto del capítulo. Sobre todo, Dios enfatiza esto. Dios pasa la mayoría de sus palabras en este punto, que los babilonios serán juzgados. Sus atrocidades no quedarán sin castigo. La violencia y la injusticia que los babilonios han derramado sobre las naciones mismos van a retribuir la misma violencia contra los babilonios. En versículo 5 dice que los babilonios colectan y reúnen a todos los pueblos, todas las naciones. Y luego en versículo 6 dice, pero ¿no han de levantar todos estos contra él? Entonces los babilonios colectan a pueblos y naciones, pero todos estos entonces responden y atacan a los babilonios. Y todas las naciones y todos los pueblos levantan la voz con refranes y sarcasmos. Y luego vemos
4 maldiciones, 4 ayes, 4 ayes en versículo 6, 9, 12 y 15. Yo he formado el bosquejo así para representar la división de las maldiciones, los ayes. Versículo 6, ay del que multiplica lo que no es suyo. Versículo 9, ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Versículo 12, ay del que edifica la ciudad con sangre. Versículo 15, ay del que da de beber a su compañero, etc. Esos son los refranes y sarcasmos de las naciones y los pueblos que los babilonios habían conquistado. Los conquistados conquistarán al conquistador. Los babilonios han multiplicado lo que no es suyo, han codiciado injusta ganancia, han edificado su ciudad con sangre y han dado de beber a su compañero del cáliz de su ira, etc. La idea es, los babilonios han hecho todo lo que quieran, con quienes quieran. Han hecho toda su voluntad pecaminosa en la tierra y Dios lo ha permitido. Pero ahora los babilonios van a sufrir. Sus atrocidades no quedarán sin castigo. Los cautivos atacarán a sus esclavizadores. ¿Cumplió Dios su palabra? Dios había dicho en versículo 3, aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. ¿Pasó? ¿Fue cumplido o cumplida la palabra de Dios? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde lo vemos? No solamente en la historia del mundo, sino específicamente lo vemos en Daniel, el libro del profeta Daniel en capítulo 5. Y todo esto está en el bosquejo para ustedes, como siempre. Vamos a leer una porción grande de Daniel porque corresponde directamente a Habacuc y la promesa de Dios en capítulo 2. El contexto de lo que vamos a leer es una fiesta, un banquete de ¿cómo se llama en español? Belsasar. Un banquete de Belsasar, cuando Belsasar tomó las copas del templo de Jerusalén, y él y sus esposas y sus concubinas y sus oficiales, etc., están emborrachándose, no solamente tomando, sino emborrachándose con las copas del templo de Dios. Y luego Belsasar ve a la mano escribiendo en la pared y está espantado, tiene miedo. Y una persona le dice, ¿no recuerdas a Daniel? Tu padre lo conoció, él podía interpretar tales cosas. Entonces invitaron a Daniel a venir al banquete para interpretar la escritura en la pared. Daniel 5:16 hasta 31. Entonces Daniel respondió delante del rey y dijo, tus regalos sean para ti y tus presentes dalos a otro. Sin embargo, yo leeré la escritura al rey y daré a conocer su interpretación. El Dios Altísimo, oh rey, dio a tu padre Nabucodonosor la realeza, la grandeza, la majestad y el esplendor. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Mataba al que quería y concedía la vida al que quería. Engrandecía al que quería y al que quería humillaba. Paramos. Noten que Dios permitió el esplendor y la victoria y la prosperidad de Nabucodonosor. Así como en Habacuc, Dios dice, yo estoy haciendo esto por medio de él. Yo voy a dar victoria a los babilonios. Vemos aquí en Daniel, sí, el Dios Altísimo dio a tu padre Nabucodonosor toda esta prosperidad. Mataba al que quería, etc. Versículo 20.
Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció con arrogancia, fue depuesto de su trono real y su majestad le fue quitada. Fue echado de entre los hijos del hombre. Su corazón fue hecho semejante al de los animales, y con los asnos monteses estaba su morada. Le daban de comer hierba como a los bueyes, y su cuerpo era mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo es Señor del reino de los hombres, es Señor del reino de los hombres, y que levanta sobre él a quien quiere. Paramos. Otra vez. Habacuc presenta la idea que Dios levanta a los reyes de la tierra, pero los arrogantes, Dios va a humillar a los arrogantes. Y Dios lo hizo a Nabucodonosor. Y después de esto, Nabucodonosor glorificó a Dios. Lo leemos en Daniel también, en otro capítulo. Versículo 22. Pero tú, su hijo Belsasar, a pesar de que sabías todo eso, no es ignorante, no has humillado tu corazón, más bien te has levantado contra el Señor de los cielos y has hecho traer a tu presencia los utensilios de su templo. En ellos han bebido vino tú, tus nobles, tus mujeres y tus concubinas. Además de esto has alabado a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden. Pero no has honrado al Dios en cuya mano está tu vida y a quien pertenecen todos tus caminos. Habacuc capítulo 2, al fin, ay del que talla un ídolo, el escultor, ay del idólatra que adora a un ídolo que no puede ni oír, ni ver, ni hablar. Vemos lo mismo aquí. Versículo 24. Entonces, por lo tanto, de su presencia fue enviada la mano que grabó esta escritura, de la presencia de Dios. La escritura que grabó dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto tin. Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Parsin, tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y a los persas. Hemos dicho que Dios pondrá fin a los babilonios. Dios dirá, ustedes van a avanzar hasta aquí y no más. Así Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Has llegado a este punto por mi permiso, pero no más. Versículo 29. Entonces por mandato de Belsasar vistieron a Daniel de púrpura y en su cuello fue puesto un collar de oro y proclamaron que él era el tercer señor en el reino. Aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo tomó el reino siendo de 62 años. Entonces Dios cumplió su promesa. Dios hizo exactamente lo que había prometido. Y la verdad es que el reino de Babilonia hasta ahora es una ruina. Las ciudades de los babilonios jamás se levantaron después. Son ruinas hasta hoy. Dios puso un fin al reino de Babilonia. Dios había dicho, aunque tarde, espéralo. Vendrá. Será cumplida la visión del fin de Babilonia. Y así fue cumplido la palabra de Dios. Las atrocidades de los babilonios no quedarán sin castigo. Número 4. Hemos, en punto 1, 2 y 3, en esos puntos, hemos más o menos simplemente descrito el contenido del capítulo 2 de Habacuc. Ahora vamos a empezar a aplicar la enseñanza. ¿Qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué podemos aprender del capítulo 2 de Habacuc? Pues número 4, Dios usa los pecados de los hombres para revelar y manifestar su gloria. Dios usa
los pecados de los hombres para revelar y manifestar su gloria. Vemos esto en versículos 12 al 14. En el medio de estas amenazas, esas maldiciones, esos ayes o ayes, vemos palabras difíciles, pero palabras de consolación. En versículo 12, dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que establece la aldea con iniquidad. Y luego dice, ¿acaso esto no proviene del Señor de los ejércitos? ¿Qué? Los pueblos habrán trabajado para el fuego, y las naciones se habrán fatigado para nada. Y luego hay una promesa, porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Qué significan estas palabras? De versículo 12 hasta 14. Los babilonios edifican su ciudad con sangre. Y luego dice que el Señor de los ejércitos está haciendo algo. Y luego dice que las naciones de la tierra, los pueblos, trabajan para nada. Y luego dice que Dios cubre la tierra con el conocimiento de su gloria. Lo que significa es que los hombres van edificando, los hombres van multiplicando. Y tristemente los hombres van edificando y multiplicando con pecado, edificando sus ciudades con sangre, etc. Y ellos piensan, vamos a construir algo grande que permanece para siempre. Y luego Dios dice, no, lo que tú has construido, lo que tú has edificado con sangre, yo lo voy a derramar. Y así tus edificios derramados en la tierra para ti serán vanos. Vas a trabajar para el fuego, vas a trabajar para nada. Pero para mí, dice Dios, mi gloria brillará en tus ruinas. Porque tus edificios, tus ciudades llegan a la nada, vienen a la nada. Pero yo permanezco para siempre, Señor de los ejércitos. Y así, en las ruinas de los hombres, sus edificios construidos con sangre, que cubren la tierra, vemos que la gloria de Dios cubre la tierra. Porque ellos fallan, ellos son levantados, pero luego son derrotados y derramados. O derribados, debo decir. Pero Dios permanece para siempre. Es igual al torre de Babel. Los hombres dijeron, vamos a levantar un torre hasta el cielo. Y luego esto se convierte en una imagen de los fracasos y la ignorancia de los hombres, porque Dios confunde sus idiomas y confunde sus planes. Ellos tienen un plan de levantarse literalmente y levantarse en el corazón. Somos los mejores. Sí se puede. Y Dios dice, no se puede si no lo permito. Habacuc debe entender entonces. Habacuc está diciendo Dios, Habacuc, si yo permito esto, si yo permito que el babilonio edifica su ciudad con sangre, no solamente habrá un fin y no solamente habrá un castigo para ellos, sino también su caída resultará en mi gloria cubriendo la tierra. Yo puedo usar el pecado del hombre, Habacuc, para revelar y manifestar mi propia gloria. Dios usa los pecados de los hombres para revelar y manifestar su propia gloria. Hemos usado en otros sermones la ilustración, el ejemplo del molinero y el agua. El agua fluye así como fluye el agua. Es agua, no más. Pero el molinero puede guiar el agua para entonces mover el molino o la molina. ¿La molina? El molino. Para mover el molino y así producir leña cortada o quizás otros productos.
el agua en sí mismo no produce estas cosas. Pero el agua en la mano de un molinero con un molino, sí puede cortar leña y moler varias cosas. Así también los hombres en sus pecados pecan, fluyen en pecado, así como el agua corre, el hombre peca. Pero Dios, siendo el molinero sabio, Él puede guiar estas cosas para producir productos o bienes que el pecado en sí mismo no puede producir. Dios puede usar esas cosas malas para producir cosas buenas. Dios usa el pecado del hombre para revelar y manifestar su propia gloria. Esto sería palabras difíciles para Habacuc, pero palabras de consolación. Difíciles porque Dios va a permitir el pecado. Dios va a permitir violencia en la tierra, pero con un propósito final, con un propósito más grande, para usar estas cosas malas para producir un fin bueno. Y esto nos dirige a punto número 5. La sabiduría y la soberanía de Dios sobrepasan nuestro entendimiento. Vamos a parar aquí. Si tú estudias el agua, si tú eres un científico de agua, mi especialidad es el agua. Yo estudio el agua. Mi estudio del agua jamás concluirá que el agua puede producir leña cortada o que el agua puede moler a varias cosas, a trigo y cosas así. No voy a concluir esto. Mi sabiduría, mi conocimiento no puede alcanzar esto, porque yo no veo el molinero, yo no veo el molino. Así también, si nosotros nos enfocamos en el pecado, no vamos a ver ni una cosa buena en el pecado, porque el pecado no es bueno. Y tenemos que levantar la cabeza, levantar el rostro, levantar la mirada y ver algo más grande que el pecado. El molino y el molinero, es decir, Dios y su sabiduría y su soberanía. Cosas que sobrepasan nuestro entendimiento. Y así, reconociendo esto, debemos, en lugar de cuestionar al Creador, debemos confiar y contentarnos en Él. Versículo 20, que dice al fin: pero el Señor está en su santo templo. Cae delante de Él toda la tierra. En los profetas y en Apocalipsis, en varios lugares, las naciones de la tierra son descritos como los océanos o los mares turbulentes. Y Dios está diciendo paz al viento y paz al mar. Las naciones se levantan y caen y están en turbulencia. Dios dice: yo estoy en mi santo templo, cae delante de mí toda la tierra, y el mar regresa regresa a la paz. Versículo 20 nos dice: mi sabiduría, mi soberanía sobrepasa tu entendimiento. En lugar de cuestionarme, Habacuc, confía en mí y conténtate en mí. Mi voluntad es santa, mi sabiduría es perfecta. Como Dios había dicho en capítulo 1, si yo te dijera, no entenderías. ¿Cómo lo pone? Vamos a ver. Habacuc, capítulo 1. Dios dijo que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios dice: si yo te explicara todo, no lo creerías.
no entenderías. Eres un ser humano, eres una criatura. Yo soy el creador, yo soy el soberano, yo soy el sabio. Yo soy Dios, yo estoy en mi santo templo. Calle. Pero cuando Dios dice calle, es un silencio de confianza. Estoy en control. Estoy en control. Él está en el cielo, yo estoy en la tierra. Mis preguntas van a cesar, mi alabanza va a empezar. Debemos dejar de dudar y empezar a adorar. Hágase tu voluntad. El Señor está en su santo templo, cae delante de Él toda la tierra. No está de vacaciones Habacuc, no está ausente de esta situación Habacuc, está en su santo templo, está guiando y gobernando. Dios no es ignorante, Habacuc, Dios está enviando a los caldeos y Él ha decretado fines y límites y consecuencias y conexiones, y esto dirige a esto y esto, a esto, hasta la infinidad que nosotros no podemos comprender. Pero Él es Dios y no nosotros. ¡Qué gran consolación! La sabiduría y la soberanía de Dios sobrepasan nuestro entendimiento. Punto número 6. Punto número 6. La diferencia entre la idolatría y la religión verdadera, entre los ídolos y el Dios verdadero, es la palabra o la voz de Jehová, el Señor. En muchos de los profetas hay polémicos, ataques, argumentos contra los ídolos y la idolatría de las naciones. Y el argumento que se repite muchas veces en los profetas es que los ídolos no hablan, no tienen voz, no pueden hablar. Es madera, es piedra, es oro, es plata, es una cosa de la tierra. Tú lo has formado, tú lo has creado, no puede hablar. Y la diferencia entre el ídolo y el Dios verdadero, según las Escrituras, es que Dios habla. Dios habla. Y Dios pronuncia una maldición contra el idólatra. Dice otro ay. Dice, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? No hay espíritu dentro de él. Y ya leímos en Daniel dice lo mismo a Belsasar. Dijo que no ven, ni oyen, ni entienden. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Dios ha hablado en muchas maneras y en muchos tiempos por medio de muchos hombres. Tenemos el testimonio de la historia de muchas personas que testifican las mismas cosas que se cumplen verdaderamente. Su palabra se demuestra a sí mismo fiel y verdadera. Dios ha hablado. Su palabra escrita, también sus obras hablan, sus milagros. En las Escrituras vemos que cuando el poder de Dios se manifiesta, los hombres son atónitos. No saben qué pensar. Si los ídolos de las naciones tenían poder real, poder actual, poder divino, los hombres no serían tan sorprendidos cuando ven el poder divino real o actual. Pero cuando Jesús hace milagros o cuando Dios por medio de sus profetas hiciera algo, los hombres siempre responderían con sorpresa completa. No habían visto tales cosas. Por ejemplo, el
el combate simbólico entre Elías y los profetas de Baal. Ellos están clamando a Baal, pero Elías le pide a Dios fuego del cielo y el fuego cae. Y todos saben entonces el Dios de Elías es el Dios verdadero. Así como los milagros entre Moisés y los magos de Egipto, ellos podían hacer ciertas cosas, pero había un límite. No podían hacer las obras verdaderas de poder divino. No podían compararse, no podían alcanzar el poder divino que Dios utilizó por medio de Moisés. Vez tras vez tras vez. Y Jesucristo, cuando dio de comer a las multitudes, cuando Él caminó sobre el mar, cuando Él calmó a la tormenta y todo eso, ¿qué dieron los hombres? ¿Quién es este? No hemos visto nada así. Nadie ha echado fuera a demonios así. Nadie ha podido curar a esas enfermedades. Una persona ciega desde la niñez, desde su nacimiento. Una persona que no podía caminar desde su nacimiento, etc. Condiciones de vida. Jesucristo los cambió, Jesucristo los sanó. El punto es, ¿cómo podemos identificar el Dios verdadero? Él habla, Él obra y sus obras hablan. Y nosotros podemos pensar, esos idólatras son tan tontos, son tan tontos, pero nosotros también confiamos en las cosas del mundo. Mis monedas me van a proteger, o mis medicinas me van a curar. Debemos decir, si Dios quiere, si Dios los bendice. ¿Debemos entonces abandonar el dinero o la medicina? Claro que no. Pero no debemos confiar en estas cosas. Esto me puede salvar, esto me puede rescatar, esto me puede sanar, si Dios lo bendice. No negamos los expertos, no negamos los estudios, no negamos el trabajo de muchas personas para cultivar el conocimiento humano de la medicina. Claro que no. Nosotros dependemos de estas cosas hasta cierto punto. Nosotros decimos, has hecho este estudio de los hombres y su salud y este virus y muchas cosas, vacunas y más y más. Gracias a Dios por la gracia común en estos hombres para hacer esto. Pero junto con todo esto, pedimos la bendición de Dios sobre tales cosas. Pero si nosotros confiamos en las cosas mismas, en el dinero, mi cuenta de banco tiene que durar para siempre. No va a durar para siempre. Esta vacuna debe protegerme de todo. No te va a proteger de todo. Esta medicina me debe curar de todo. No te va a curar de todo. Pero si Dios quiere, vivirás unos días más. Todos nosotros vamos a morir. Entonces, la diferencia entre la idolatría y la religión verdadera, entre los ídolos y el Dios verdadero, es la palabra de Jehová el Señor. Él oye, Él ve, Él habla. Y nosotros tenemos su palabra. Gracias a Dios. Finalmente, número 7. La prosperidad externa y las riquezas del mundo ni contribuyen ni corresponden a la condición espiritual de una persona. En el medio de todo esto, hay un versículo con una frase que Pablo toma, casi lo roba de Habacuc capítulo 2, y Pablo corre con esto en Romanos y en Gálatas. Pablo lee el Antiguo Testamento, él estudia el Antiguo Testamento y él lee, el justo vivirá por la fe. Y Pablo dice, sí, esto significa muchas cosas, dice Pablo. Entonces Pablo escribe a los romanos, Pablo escribe a los gálatas, y Pablo dice, el testimonio de la ley y los profetas es igual al testimonio de Jesucristo y sus apóstoles, que el pecador, ¿cómo puede ser justo en los ojos de Jehová? No con prosperidad externa, no con riquezas del mundo.
El rico, el prosperado, esto no contribuye nada a nuestra condición espiritual, ni corresponde a nuestra condición espiritual. El justo por la fe vivirá. Puede ser rico o pobre, no importa en este sentido. ¿Me va a aceptar Dios? ¿Estoy justo en los ojos del Señor? No depende del número de ceros en mi cuenta de banco. Lo que depende es si vivo por la fe. ¿La fe en qué? La fe en Jesucristo. Romanos 1, 16 al 17. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, las buenas nuevas, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en las buenas nuevas, al judío primero y también al griego, para todos. Porque en Él, en Jesucristo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Pablo lo prueba o lo demuestra del Antiguo Testamento de Habacuc 2, pero el justo vivirá por la fe. El justo cree en las buenas nuevas. El justo cree en Jesucristo y así alcanza salvación. Igual en Gálatas 3:11. Desde luego es evidente, hay evidencia que demuestra que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Pero estoy circuncidado, pero yo no he comido nada impuro. Pero yo he guardado la ley, pero yo soy limpio ceremonialmente. Pablo dice, no importa. Lo que importa es que el justo vivirá por la fe, confiando en Dios, confiando en las promesas de Dios. La ley no puede justificar a nadie, no solamente porque somos pecadores, sino también porque la ley, su propósito no es justificar. El justo vivirá por la fe. Es interesante como Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lee algo como Habacuc 2 e identifica esta frase, y para Pablo es muy importante. Pablo dice, lo más importante aquí es esta enseñanza, que el justo vivirá por la fe. ¿Quieres vivir para siempre? ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres escapar la muerte eterna del infierno? Yo te puedo decir cómo. El justo vivirá por la fe en Jesucristo. Y así cuando Dios permite aflicción o calamidad, aún atrocidades, nosotros sabemos que hay un fin, hay un propósito y hay un fin en todo esto. Y aun si Dios permite mi muerte, si Dios permite que yo sufro y muero, yo sé, hay un fin, hay un propósito. Y porque yo creo en Jesucristo, porque yo confío en Dios y sus promesas, yo sé que todo esto eventualmente dirige a mi vida eterna. Si sufro antes de entrar en esta vida eterna, también Cristo sufrió antes de entrar en su gloria. ¿Y debo yo escapar el sufrimiento si mi Señor también sufrió? Ahora empezamos a confiar no solamente en las buenas nuevas de Jesucristo, sino en la providencia de Dios y su sabiduría y su soberanía. Entonces la enseñanza, el justo vivirá por la fe, no es desconectada de lo demás del capítulo, el resto del capítulo. No es una enseñanza separada de lo demás. Si tus pecados te son perdonados en Jesucristo, y si Dios te declara justo en Jesucristo, porque tú crees en Jesucristo, vivirás por la fe. Estas son las buenas nuevas para ti, para mí y para todos. El judío primero y luego el griego, como nosotros, los gentiles. Gracias y gloria a Dios. Amén. Oremos.